Muy bien, saludando con mucho cariño a todos, dándole gracias a Dios que nos da permiso de estar reunidos y en su nombre y con su patrocinio vamos a empezar. El pasaje 1 Corintios capítulo 9 son los versos del 19 al 27, pero vamos a usar también un poco del Evangelio de Juan, el capítulo 21, y va a ser los últimos versículos del capítulo 21. Es un texto que es complicado. Es complicado por una declaración que hace el apóstol. Ahora, recuerden pues todos los contextos, todo lo que hemos hablado, de tal manera que ha estado él en una polémica con un adversario imaginario en la carta, pero real, porque por eso lo está escribiendo. Y habla de su condición, ya lo hemos mencionado, pero aquí el apóstol mete el problema de usar el testimonio como mejor le convenga. Y ese hemos dicho que es un tema realmente para gente grande, porque es mucha responsabilidad lo que está diciendo. Y tú hacías una muy buena observación hace 8 días, cuando decía que el propósito del apóstol, desde luego, era que el evangelio se expandiera, que el evangelio pegara, y que por eso usaba su testimonio como mejor le convenía. La frase que usa el apóstol es para ganar a algunos, tanto judíos como gentiles como flacos. Y fíjense, se agarra a todo el mosaico de personas que alcanza. O sea, no había más, como en el tiempo de ellos, o eras judío creyente, o eras judío inconverso a Cristo, o eras gentil. Pues acá los 3 mundos son el judío, el gentil y el flaco. El flaco, el que, vaya ironía, que no estaba creciendo. Y es complejo, porque esto no tiene mucho. Si decimos que esto tiene unos 60 años por ahí después de Cristo, la predicación, bueno, para nosotros es muy ventajoso porque ya tenemos el Nuevo Testamento armado. Claro, ellos tenían Tanaj, le dicen, que es el Antiguo Testamento, que es ley, profeta y escritos, Torah, Levim, Ketuvim. Pero el Nuevo Testamento pues apenas estaba armando, apenas el apóstol con las cartas lo estaba armando, los evangelios andaban por ahí, o sea, no, bueno, el de Juan no existía. Entonces estaba lo que se llama querigma. El querigma era algunos dicen que es una proclamación, yo prefiero decir que es una interpretación. El querigma es un discurso como enseñanza o como sermón, va de las dos líneas, que es un discurso, por eso le dicen proclamación, pero es una interpretación de lo que entendían, de lo que se estaba transmitiendo. Te voy a poner un ejemplo. Un apóstol dijo algo acerca de Jesús. Te digo, apenas estaba armando el evangelio, apenas, no tenía nada escrito. Entonces, por decir el apóstol Pedro o alguno, porque ¿cuáles son tú? Alguno dice algo, da una enseñanza, da un mensaje. Entonces otro agarra en otro momento, en otro espacio, con otra gente, y lo que le dijo el apóstol o lo que dijo tal emisario, lo pone en sus términos. Entonces te digo, era muy complejo. Realmente la elaboración del Nuevo Testamento es un milagro. Entonces lo que él le dice de lo que él dijo es lo que decimos querigma. Entonces, proclamación, enseñanza, discurso, es lo mismo, pero es una interpretación de la interpretación
que hacía que les estaba dando la enseñanza. Entonces, como te darás cuenta, pues fue un milagro. O sea, complicado. Estaba bastante complicado. Nosotros hemos jugado eso de teléfono descompuesto. Uno da un mensaje y el otro lo transmite y el otro lo transmite, y luego el chiste es que el último que te dijeron diga el mensaje que dijo el original, y no siempre es lo mismo. Realmente en el camino se van metiendo cosas. Así sucede con las traducciones, así sucede con las copias. Alguien escribe, se la pasa al otro, el otro se la pasa al otro, le agrega, le quita, le pone. Entonces es un milagro que tengamos esto. Pero como hemos dicho antes también, el asunto es que se conoce a Cristo, que es la leche, que es el ABC, que es el Gerber. Se conoce a Cristo, aunque ya le hicimos. Pero de ahí, y construir la doctrina, construir teología, pues es el otro rollo, que hay que buscar dónde está lo más preciso y antiguo, que era lo más fiel, que no tenía tanta añadidura. La gente en las iglesias es muy supersticiosa. Les gusta creer que el Nuevo Testamento cae del cielo, armado como lo tenemos, y en la versión Reina Valera. Sí, que hablo en español. De tal manera que cuando se habla de hacer correcciones a la traducción, o que hay un texto más viejo, más preciso, les cuesta trabajo por la inmadurez. Y esa inmadurez hace precisamente al flaco, que no admite contenidos que le desafíen en su desarrollo de discípulo, porque se quiere quedar con la leche. Y entonces, pues, por eso es un evangelio transmitido con deficiencias, y una práctica en las iglesias pobre de contenido. Es decir, las iglesias podríamos ser muy movidas, muy de cultos, de hacer cosas, de compartir y todo, eso está muy bien, pero de contenidos frágiles. Y ese contenido frágil da la fragilidad en las relaciones y en los propósitos de Dios para la iglesia. Entonces, el punto que maneja el apóstol a los tres mundos es: si tengo que hacerme como judío, me hago. Y pone el ejemplo de Timoteo y Tito, que a uno no lo circuncida y al otro sí, cuando él dice que no hay que hacerlo. Y tiene su primer tesis, es Gálatas, y es donde dice, la circuncisión nada es. Entonces es lo que decíamos hace 8 días, ¿hace chapuza? Sí la hace. Y es lo que vuelvo a repetir, al flaco eso le cae como agua helada. Al que tiene más contenido entiende que Dios tiene que trabajar con gris, no hay blanco y negro, y el gris somos nosotros, y mucho de lo que vivimos, no hay nada perfecto hecho. Entonces, todo es en el camino que está armando Dios, y tiene que usar, por decir así, lo débil, lo imperfecto. Entonces el apóstol se hace trampa, y cuando decimos hace trampa, es una línea muy peligrosa, porque entonces cualquiera puede decir de los flacos, pues yo puedo hacer trampa, uso mi testimonio, y aquí en la fiesta soy ¿cómo se dice? El muchacho de la fiesta, ¿no? El centro de atención. ¿El centro de atención? Sí, el loco que ahí hace los desfiguros, ¿no? Total, uso mi testimonio. Pero no, porque hay una condición, dice, para que el evangelio se extienda. Entonces, si hago trampa, sí me hago judío legalista, pero con la intención de que el evangelio se extienda, no para beneficio personal, exacto. Entonces, circuncida uno de sus 2 achichincles. No se echaron un volado. Cada uno tenía razones por qué se hace, pero yo lo ilustro así y es divertido, ¿no? Tener sus 2 muchachos y tengo que circuncidar a uno. ¿A cuál sacrifico? Pues digo que ya adultos, pues es muy doloroso, pero bueno. Entonces se hace legalista
Y eso implica hacia el Shabbat, hacia Pesach, hacia Sí, era judío. Purim, o sea, y hacia Purim, y la fiesta de Purim era de Es de ponerse alcoholizarse. bravo. Ajá, entonces, ¿qué riesgo es eso? ¿Qué peligrosa declaración? Y la enorme responsabilidad que pesa en los hombros es para ganar a algunos. Entonces aquí tendríamos que decir, aquí viene ¿cómo diremos? Lo que prueba esto, ¿no? Ok, te hiciste legalista. ¿Cuántos judíos ganaste? No, que no gané, entonces pues. chafiaste. ¿Cuántos judíos ganaste haciéndote legalista? No, pues, 1, 2, vale. Se acepta. ¿Me explico? O sea, es el resultado. Igual acá de este lado. Me hago a los que están sin ley. Y siempre pone paréntesis. No, yo no soy sin ley, yo estoy bajo la ley de Dios, de Cristo, ¿no? Pero hago creerles a los otros. Y les pone el ejemplo más feo que puede haber en ese tiempo y en esa cultura. Estar en la fila de lo más vergonzoso y estar ahí, ¿no? Claro, no participaba directamente, pero allí estaba. Pues ahí estaba. Y el otro, me hago a los flacos. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo serían los flacos? ¿Cómo serían los flacos? Porque es el tercero que pone. Tienen débil, bueno, prefiero flaco, porque el griego dice flaco y habla de desnutrición, porque débil puedes estar débil por accidente, te enfermaste, pero flaco es porque no quiere comer, porque no se nutre. Dice, me hago flaco a los flacos. Y entonces vuelve a decir, para ganar. Entonces era esquizofrénico. Se presentaba de un modo con unos, se presentaba de otro modo con otros, se presentaba de otro modo con otros, pero también un enorme riesgo de hacer todo eso. Porque qué tal si el que voy a poner ejemplo, ¿no? Claro, estamos hablando de extensiones y no era tan fácil aquí, pero me ve el gentil, que estoy ahora como judío, oye, espérate, estabas conmigo así y aquí estás asá, o el flaco con el gentil, en fin. Entonces, es realmente muy complicado. Usar esta verdad para aplicarla, uso mi testimonio como mejor me convenga, y híjole, yo no lo hago pues, no me atrevo. Es muy complicado. Y para ganar algunos, ya va una meta. O sea, ¿para qué me meto en broncas si estoy pensando en la meta, no? Y con esos roles es muy difícil. Yo prefiero manejar la autenticidad comprometida, o sea, ser tú donde seas, comprometido con Cristo. Y no es que aquí soy de este modo, aquí soy de este, aquí no. Yo digo auténtico, pero comprometido. De tal manera que puedo estar en la fiesta de la oficina, que puedo estar en la misa del difunto, de mi familia o de lo que sea, pero soy auténtico. Pero ese no es el problema del pasaje. El problema del pasaje es una declaración que hace el apóstol cuando dice que él puede ser eliminado. Es la última frase del verso 27. Ahora, hemos insistido que nosotros no sacamos doctrina de un texto. Tenemos que ver siempre el contexto y todo lo que dice la Biblia acerca del punto, porque sacar un asunto de un texto o de una frase, pues, le damos en la torre a la Biblia, porque puede traer cualesquiera de las declaraciones. Pero entonces aquí dice que, líneas arriba, dice que lo hace por el Evangelio. Qué responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios va a decir, a ver, dices que lo haces por el Evangelio. ¿Yo qué te dije? Y usa la ilustración atlética. Los que corren en el estadio, corren para recibir el premio, háganlo así. El que lucha, usa ejemplos de lo que conocían ellos para hacerle una lucha legítima, una competencia, un juego limpio, pues, para ganar, en este caso, lo que dice el apóstol, a otros para Cristo. Y por eso dice en el 26, yo así lo hago, ¿sí? Yo estoy haciendo esto con mucha responsabilidad. Y luego en el 27, ahí viene el problema, porque dice, me pongo en disciplina, soy muy disciplinado, no hago nada por beneficio personal, sino siempre que gane el Evangelio.
Pero aquí viene lo difícil, no sea que siendo yo el que anuncia algo bueno para otros, yo venga a ser eliminado. Entonces la pregunta es, ¿de qué habla el apóstol? ¿Cómo que puede ser eliminado? Fíjense que de esto se han sacado varias cosas. Mi pastora, cuando yo era chavo, veinteañero por ahí, no, más chavo, no, de veinteañero, sí, ya estabas en el seminario. No, pues yo empecé a los 22, entonces sí todavía me alcanzó veinteañero la pastora. Le pregunté esto, era reunión de jóvenes, y oye, ¿esto qué? Y entonces, ella muy hermosa, pastores bautistas de 1000 años, me dice, no, sí, fíjate Sergio, y a todos, ¿no? Pero yo fui el preguntón, oye, ¿qué onda? Entonces dice, no, sí, fíjate Sergio, que aquí el apóstol dijo, sí, que puede ser eliminado y así. No, pero explícame, ¿qué significa? ¿Qué es el riesgo de que pueda ser eliminado? No, pues sí, precisamente, mira, dice que se va a disciplinar, que somete su cuerpo para no ser eliminado. Y luego se oyen los grillos, ¿no? No me contestó, pero acá las corrientes de santidad y esas cosas sí hablan de que pierde la salvación, de que se queda fuera del reino. Ahora, eso realmente es imposible. La salvación en Cristo no la gana el hombre, la otorga Dios. Lo que yo gano, yo puedo perderlo. Lo que yo obtengo, se me puede perder. Pero lo que viene de Dios es imperdible, porque la garantía la está dando Él. Algo que Dios da, no lo quita. No, Dios no es voluble. Contradictorio. No es contradictorio. Él obsequia en su gracia, su salvación. No se puede perder. Aquí la gente dice, oye, pero espérate. Pero esos pasajes de Hebreos, el capítulo 10 sobre todo, el capítulo 6, que hablan de que ya no hay remisión de pecados cuando una persona comete un pecado voluntariamente y todo eso. Y todo eso tiene explicación. Hay que recordar que la carta a los hebreos es a los hebreos, a los judíos. Entonces el tema de la carta a los hebreos es que Cristo es superior a todos los sacrificios judíos. Porque la carta a los hebreos, su tesis era los sacrificios judíos, las fiestas judías, los mesías judíos nos ponen delante de Dios súper bien. Y la tesis del que escribe Hebreos es, pues por sus fiestas, por sus rituales, que fueron buenos en su momento para lo que Dios quiso, son superiores en Cristo. Cristo es superior, quiero decir, a todo eso. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a sus mesías, porque Cristo es el Hijo de Dios, Entonces esos textos que están en Hebreos y que realmente le han hecho daño a la gente, y yo conocí muchos que sufrieron. Hebreos 10, verso 26, fíjense cómo empieza. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 26. Eso lo lee cualquiera así aislado, ¡pum!, lo tumba. Porque se acuerda que se enojó con alguien y le dijo una grosería, ¿no? O se peleó, o se hizo grosero, ¿no? Igual en el capítulo 5 de Hebreos, bueno, también el 6, porque el 6 lo maneja todo, ¿no? Pero dice el 6, cuidado también con eso de, se maneja la palabra apostasía. Dar la espalda, pues. Por ejemplo, en el capítulo 6:4, es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, fíjense qué grueso, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la palabra de Dios y los poderes y recaen, dice el verso 6, recaen, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, bla, bla, bla. Entonces esos textos y el que acabo de leer de Hebreos 10, 26
Y luego todavía el 27, fíjense, sin horrenda expectación de juicio y fuego, ¿no? El del infierno que devora a los adversarios, ¿no? Entonces son pasajes que asustan a los cristianos y que dan fundamento, como este texto, para que digan, perdemos la salvación en un momento que pasa una crisis en nuestra existencia y nos echamos para atrás, dejamos de ir a la iglesia o cometemos un pecado, me enojé con el ministro no sé qué y ya, ¿no? Y voy para atrás. Cuidado, la salvación no se puede perder, la otorga Dios. ¿Qué pasa en esos pasajes de Hebreos? La clave es esa, les está hablando a judíos. Entonces, el judío tiene dos caminos. O sigo en la ley, en mis ceremonias, en mis sacrificios, o opto por Cristo. Ahora, cuando dice eso, de los que ya usaron el don y que es imposible, es que sabe el judío la opción en Cristo. Y al negar la opción en Cristo, le da la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, entonces se queda en ese camino legalista. Y entonces el sacrificio de Cristo no opera para el que prefiere los sacrificios que maneja el pueblo judío, las fiestas judías. Porque no solo son sacrificios, también son las fiestas. Las fiestas contribuyen al reino mesiánico judío. Entonces, todo ese aparato legal de fiestas, de rituales, etcétera, es la opción. ¿Me quedo aquí o acepto la gracia? Porque acuérdate esto, y no es tan fácil. Cuando tú le dices a una persona que va a la parroquia y que está en los sacramentos y que está en todas las pastorales católicas, le dices, o que tiene su vela y todo eso, le dices, nada de eso funciona. Tú con entregarle tu corazón a Cristo ya estás del otro lado, le cuesta, porque dice, no, ¿cómo crees? Que nada más por aceptar o creer o eso es muy difícil para quien está clavado en el sistema de que cumplo por obras, de que cumplo mis rituales, y decirle, desecha eso y nada más cree en la gracia, cree en el corazón de Cristo que te ama, que ya murió en la cruz, que ya hizo todo. Vean qué difícil es. Evangelio quiere decir una buena noticia. La buena noticia es, no tienes que matarte tú, el que ya se mató fue Cristo. Pero a la gente le cuesta. Sus intercesores, que la guadalupana, que María, ¿verdad? No necesitas intercesores, el intercesor es Jesús. No, pero ¿cómo nada me más falta algo? Les cuesta. Mira, no necesitas figuras, no necesitas ídolos, no necesitas los sacramentos, no necesitas confesarte, no necesitas comulgar, solo cree en Cristo, les cuesta. Con eso te ilustro lo difícil que era para el judío, y por eso la carta a los hebreos les dice, si tú te quedas con lo que tienes, ya la arruinaste, porque Dios en Cristo te da en la gracia el camino fácil. Y si dices que no y te quedas en los sacrificios, pues entonces que es el importante, pues valió gordo. ¿Me explico? Ahora, entendiendo eso, tampoco estamos diciendo, pues pórtate como quieras. Regreso. La autenticidad comprometida es de una relación con Dios, estoy comprometido con Él, conmigo, con la iglesia, con mi familia, con mi sociedad, y me comporto de acuerdo a la altura. Vamos, ¿sí? Ahora, dejando eso, regreso. Entonces, ¿a qué se refiere? La respuesta es muy sencilla. Pensando en todo el contexto teológico, bíblico, exégesis. En la resurrección, acércate a Pablo y pregúntale a qué se refiere. ¿Qué rayos quisiste decir? Porque no tenemos. Bueno, ya si no lo vemos, ya sabemos. Ya si no lo encontramos, ya supimos qué quería decir. No, pues va a ser. Mira. ¿Va a ser el segundo? Para mí va a ser muy fácil. Porque yo voy a estar en la orilla. Entonces nada más. ¿No? Entonces ya le mando un WhatsApp o una paloma mensajero o algo.
porque es de los gruesos, va a estar hasta arribota, ¿no? Entonces, oye Pablo, ¿a qué te referías? Porque no tenemos, pero fíjate, qué bien me hubiera hecho que mi pastora me hubiera dicho eso. Pero, Sí, pero me dejó siempre en las nubes, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos en el Nuevo Testamento ningún otro texto similar que sugiera que truenas. Pero espérame, tenemos la carta a Judas, que la carta de Judas habla de las nubes sin agua y de los falsos apóstoles y esas cosas. No te vayas con la finta. El escritor, bueno, en primera no era Judas el que entregó al Señor, era otro Judas. Pero el escritor está hablando con la frustración y con el coraje de andar predicando y de tener alrededor gente que molestaba el mensaje. Y que al molestar al mensaje llegaban con otras tonterías y con sus ideas y siempre mezclándolas con la ley. Entonces lo que hace Judas y otros es echarles tierra. Era como campaña política, pues, como las, ¿cómo se llaman? Los debates. Mi partido es el bueno, el tuyo no, y tú hiciste mal. Entonces, más o menos, ellos cuando escriben y tienen oposición, es echarles tierra a la oposición. Por ahí va. No sabemos a qué se refiere Pablo. Vamos a suponer, vamos a presuponer. Quizás esto de la eliminación tiene que ver con que puede perder galardón, premio en el cielo, si su eficacia de meterse con un grupo, meterse con otro, pues al fin no ganó a nadie y nada más como que se quemó. Pero es una inferencia. La otra, que él mismo se sienta mal. Mira, esto pasa con mucha frecuencia. Nosotros vemos el exterior de las gentes y no vemos su interior. ¿De qué hablo? Mi interior puede ser un interior inseguro, temeroso, apocado, pero mi exterior presenta otra cosa. Con las personas, cuando las vemos sus exteriores, no conocemos sus interiores. Entonces aquí a lo mejor el apóstol asoma un poco de su interior, de decir, caray, no me siento tan bueno como parece o como dicen. Acuérdense que también lo criticaban mucho, tenía mucha oposición, pero da un rasgo de debilidad, de sentirse ineficaz. No porque fuera a ser expulsado o porque no estuviera como parte del reino, sino porque no se sentía tan bueno como la responsabilidad que tenía. Entonces, para mí quiere decir, no estoy diciendo que esto fue, hay que preguntarle a él, pero para mí es un dejo de humildad del apóstol, de algo tan grave que es, puedo hacerme como el que sea para ganarlo, corro como atleta, lucho como deportista, pero siempre tengo el temor de perder la carrera o la lucha porque puedo equivocarme con mi toma de decisión. Es un rasgo humilde, no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con reino, tiene que ver con un rasgo del apóstol donde presenta su interior, su fragilidad ante un mundo muy complicado de penetrar el evangelio y la enorme responsabilidad que tenía. Creo que es por ahí y me satisface mucho. Cada quien tome su decisión. Aquí lo vamos a dejar, muchas gracias y primero Dios, seguimos el próximo domingo si Dios nos presta todo, vida, salud y todo, para capítulo 10 que también va a estar bien interesante. Bueno, muchas gracias, bendiciones.